Ahí estamos. Estuve revisando las cuestiones que se meten aquí y hay una de ellas que no se puede activar. La de las poleas que bajan y suben, las dos masas, esa se puede activar. Y la descomposición del peso en una componente seno y coseno también se puede activar. Y de hecho les coloqué un video, ¿ya? Hay una de ellas que no se puede, la de los cuerpos ligados, si tú bajas en la simulación como tal, las personas que apoyan esta cuestión, hay que instalar un programa y después de ese programa hay que instalar un parche para que se pueda visualizar y poderla activar. Entonces es complicado y por lo tanto yo lo voy a liberar de esa, de la de dinámica de la de los cuerpos ligados, me hacen la máquina de AdWords que es la polea con dos masitas que suben y bajan, y la descomposición del peso y el movimiento circular uniforme. Y de, y de hecho, perdón, y de hecho acá yo les puse un video con las simulaciones. Estimado alumno, les subí un video de cómo hacer las simulaciones de dinámica y MCU. Deben instalar el Firec y el Flash para ejecutar y visualizar los laboratorios. Además, le extendí la entrega de estas dos últimas simulaciones hasta el día 30 del 7 de 2021. Entonces usted tiene que revisar el video cómo se hacen porque hubo algunas preguntas. Pero de dinámica, vuelvo a insistir, la de los cuerpos ligados no se puede hacer porque no se puede visualizar porque hay que poner un parche y hay que instalar algunos programas y eso demora un rato, así que es un poco complicado. Así que los libero de eso, me hacen solamente dos, la de la máquina de AdWords y me hace la descomposición de la componente del peso en dinámica y me hacen el MSU. No sé si les queda claro. Sí, profesor. Ya, entonces Profesor, ahí, una consulta. dígame. Las notas de las otras simulaciones de las primeras no las ha actualizado. Sí, pues si la actualicé ya las tengo listas, de ahí lo voy a mostrar, pero ¿te queda claro esto que está aquí o no? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, en vista de la situación, yo me hice cargo de eso, yo les dije le iba a subir un video con las simulaciones y ahí ustedes lo pueden ver cómo se pueden hacer, qué es lo que se debe hacer y tienen plazo. Le extendí una semana más para que puedan entregar esa situación. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a revisar. Bueno, esto ya está claro, ¿verdad? Voy a cerrar entonces esto. Y vamos a ir a abrir las notas. Aquí está la última actualización. Hay algunas personas que me subieron algunas de la guía, me hicieron la de dinámica, la de MSU. Ahí está la actualización de las notas. Ya las tres primeras no voy a recibir ninguna de ellas porque esto vencía el 16 el 20 del 6 el 20 de junio y estamos a 23 de julio. Ha pasado casi un mes, así que yo ya, aquellas personas Profesor, que no me entregaron las simulaciones, les puse un cero. Y ahí están las últimas tres que me entregaron algunas personas. profesor, Sí, que yo la de caída libre se la mandé dentro del plazo. seguramente. ¿Quién es usted? Franco Bernal se la subí en el mismo, dice caída libre, en el mismo archivo donde se tenía que subir. Ya lo voy a tener que revisar después. ¿De acuerdo? Porque tuve que eliminar el primer archivo que envié para subir el de caída libre. ¿Y dónde me lo envió? En el aula. Ya, pues ahí lo voy a tener que revisar. Profe, a Perfecto. mí me pasó lo mismo. Ya, ok. Luego vamos a tener que... Bernal me dijo, ¿cierto? Sí, Franco Bernal. ¿Y quién es la otra persona? Javier Rubilar.
Ahí lo Profe, vamos a yo ver. igual. ¿Quién? Yo igual. Felipe Liberona. ¿Liberona? Sí. Ya, lo vamos a revisar. Pero usted me vio los últimos dos también, ¿o no? Sí, profe. Ahí está. Entonces, en promedio tengo que revisar el último y seguramente eso va a variar, pero tiene un 56 hasta el momento en el promedio, es la nota final del laboratorio. Esa nota que está ahí. Así que usted ya tiene, algunas personas ya tienen su nota de laboratorio. Lo espero, las últimas dos que me tienen que entregar de dinámica de movimiento circular, lo espero hasta el día 30. Las de aquí hacia en adelante ya no recibo ninguna más porque ha pasado un mes y hay gente que no me ha entregado ninguna información al respecto. Hay gente que Profe, no me ha entregado ninguna de las 3 simulaciones. ¿Ok? Sí, dígame. profe, ese trabajo era el que teníamos que hacer en grupo, ¿cierto? Todos estos trabajos son de carácter grupal. Sí, es que ¿cómo se llama? Mi compañero que le dejo adelante, estábamos todos en el mismo grupo, po. Por eso todo el grupo no tiene esa nota. Bueno, ¿cuál es su nombre y apellido para revisarlo? Bastián Vargas, esto hay que hacer al final, Bastián Vargas Vidal. Ya de ahí lo vamos a revisar. ¿Ya? ¿no es? Pero le faltan las últimas dos y lo espero hasta el próximo Sí, día profe, sí, viernes. Si estábamos no me lo trabajando en eso. entrega al día viernes, le pongo un par de ceros. Ya no voy a Ya. esperar más. Tampoco la gente ya no voy a estar mandando más las 3 primeras porque ya ha pasado casi un mes, pues chicos, no puedo estar esperando tanto. Yo tengo que Sí, tener. es que fue un problema de plataforma igual, pues no era culpa de nosotros lo hicimos, pues. Sí, pero yo no manejo la plataforma, yo tengo que dar los plazos correspondientes y le hice también una extensión de una semana, recuérdese bien, y ahora le vuelvo a dar otra semana más de extensión. Yo, profe, gracias. Entonces ya cumplí con mis plazos, ¿me entiendes? Si han habido problemas, yo cumplí con lo mío y les di la extensión que corresponde. Ahora hay gente que tuvo problemas para hacerla, lo liberé de una de ellas porque no se puede activar y les di de plazo una semana más, hasta el día 30. Si ustedes no me entregan las últimas dos experimentos o las últimas dos simulaciones al día 30, les voy a colocar un cero. Así que preocúpese de eso porque esta nota final, el 72, el 80, o 56 que tienen algunas personas, corresponde corresponde a una nota de cátedra. ¿Ya? Así que eso. Bien, vamos a cerrar entonces eso Yo, para, profe, gracias. ok, para continuar. Pero le estoy dando el plazo, les di el plazo en la primera entrega de las 3 primeras, recuerde que hubo problemas también, y le extendí una semana de entrega y ahora les vuelvo a extender otra semana más. Estábamos viendo lo que era la calorimetría, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Habíamos revisado el PPT completo, ¿no? Voy a retomar en una parte que parece que la hice muy rápido, o voy a retomarla, ¿le parece el PPT completo, pero va a ir un poquito más rápido para meterlo con algunos ejercicios? Chicos, ¿les hago un repaso? ¿Aló? Ya, profe. Sí, Ya, profe, profe. por favor. Ya, listo. Vamos a comenzar entonces, voy a ir un poquito más rápido porque esto yo hablé y necesito hacer algunos ejemplos y ejercicios que ya los tengo preparados. Bueno, ya hemos dicho que el calor es una forma de energía. Usted, como alumno mío, tiene que tener claro que hay dos conceptos que no puede confundir, como es el caso, ¿cierto?, del calor y la temperatura. El calor es una forma de energía, ¿cierto? Entonces el hombre, para poder entender estas transferencias de energía en forma de calor, que se mide en calorías, kilocalorías o joule, el hombre inventa una variable escalar, ¿cierto?, que es la temperatura. Y para poder registrar esos cambios en las temperaturas debido a las diferencias o a las transferencias de energía en forma de calor, es que inventa la escala de temperatura y se mide formalmente a través de un termómetro. Entonces usted tiene que tener dos conceptos claros. Uno es el concepto de calor y el otro el concepto de temperatura, que si bien es cierto están relacionados, son dos cosas distintas. Entonces todos mis alumnos deberían saber por lo menos esas dos diferencias. No como la gente, ¿cierto?,
confunde esos dos conceptos y en un día de mucha energía calórica, oh, que hace calor, sí, la temperatura está alta. No, son dos cosas distintas. Igual que el concepto de peso y masa. El peso es una cuestión, la masa es otra cuestión. ¿Que están relacionadas? Sí, ¿cierto? La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. La masa es un escalar, el peso es un vector. La masa se mide en balanzas, el peso se mide en dinamómetro. Uno es constante y el otro es variable. Entonces, esos pequeños detalles no pueden producirse confusión, tenemos que ponerlos de acuerdo, como le he reiterado desde el inicio, en un lenguaje técnico, porque el día de mañana usted va a tener personas a su cargo y tiene que manejar la información como corresponde al transmitirle la información a sus trabajadores, o el día de mañana cuando esté frente a una comisión de profesores y tenga que defender su tesis, esos argumentos los tiene que tener claros si no le van a llamar la atención. Entonces, esa es la idea. Y existe una ley cero de la termodinámica que dice que si yo tengo dos sistemas A y B a diferente temperatura, se produce una transferencia de energía en forma de calor de los cuerpos más calientes hacia los más fríos. Eso es lo que dice la naturaleza. Hay frentes de alta presión y frentes de baja presión. Entonces, se trata de equilibrar el sistema. Los frentes de alta presión deben disminuir para equilibrar con los centros de baja presión. Y esa diferencia de los centros de alta presión da lugar a tormentas, lluvias, vientos, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas siempre hay un equilibrio en cuestión. Entonces, ¿hasta cuándo dura esa transferencia de energía? Esa transferencia de energía dura hasta que los sistemas alcanzan una misma temperatura, que es una temperatura de equilibrio. Entonces, el calor se mide en calorías, kilocalorías, joule. La temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin. También está la escala Reinhardt, pero eso no lo vamos a ver. La escala Celsius es lo que usamos los latinos, la escala Fahrenheit es la que usan los países anglosajones y la escala Kelvin, ¿no es cierto?, es la que se utiliza para cualquier tipo de investigación, una publicación, una revista indexada, etcétera, etcétera. Ahora, el calor, ¿no es cierto?, se puede transferir de tres formas. Una forma es mediante la conducción de partícula a partícula. Si tú pones el atizador cerca del fuego, se calienta el extremo y eso se va calentando, ¿cierto?, irradiando de partícula a partícula hasta que llega al otro extremo. Si tú no tienes una protección, un elemento aislante, te quemas la mano. El otro es el sistema de radiación. La fuente calórica está aquí, que podría ser el Sol. El gato, ¿cierto?, correspondería a nuestra Tierra. Estamos a una cierta distancia y la energía nos llega en forma de rayos infrarrojos, ¿cierto?, hasta nuestro sistema planetario o la Tierra, y da lugar a este tipo de energía o este tipo de vida que tenemos acá en la Tierra, con las características que tenemos. Y el otro es el fenómeno de convección, que es el desplazamiento de las masas de agua caliente, ¿cierto?, hacia las frías, y lo hace, ¿no es cierto?, en forma ascendente y se produce una cierta convección. Por eso que las estufas eléctricas, ¿cierto?, están abajo, en la parte inferior, de manera que desplazan las masas de aire frío, suben hasta el extremo superior, dan la vuelta completa y se produce un fenómeno de convección. Lo mismo sucede con las masas de agua, ¿cierto?, que tienen diferentes temperaturas y diferentes permisos. Vamos a apagar esto porque... Ya, hay un fenómeno entonces de convección de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Por lo tanto, entonces se produce un desplazamiento. Ahora, cualquier transferencia de calor, el delta Q, la variabilidad del calor, es C por delta T. C mayúscula se denomina la capacidad calorífica del sistema y delta T la variación de temperatura. Entonces, cualquier aumento o disminución de calor es directamente proporcional al cambio de temperatura, donde C es una constante proporcionalidad que se llama la capacidad calorífica del sistema. Entonces, si tú tienes dos sistemas aislados, aquel sistema que pierde energía en forma de calor, el calor es negativo, se le anticipa un signo negativo, y aquí el cuerpo que gana calor, ¿cierto?, se le coloca el signo positivo. Hay una transferencia de energía de tal manera que lo que uno pierde es lo que capta el otro, y eso es igual a cero. La energía no solamente se va transformando, sino que la energía del sistema se mantiene constante. Y para poder calcular la temperatura de equilibrio, basta con multiplicar las capacidades caloríficas de cada uno de los sistemas por su temperatura partido por la suma de las capacidades caloríficas. Ahora,
La capacidad calorífica, ¿cierto?, se puede expresar en términos de la masa por C minúscula. La C minúscula es el calor específico de una cierta sustancia. Y cada calor específico y cada sustancia tiene un valor de un calor específico. Estos valores que aparecen aquí son valores experimentales y por lo tanto puede haber variación de un texto a otro, de un apunte. Están en calorías, gramos por grado Celsius, por lo tanto todas las energías deberían estar en calorías, todas las masas en gramos y todas las temperaturas en grados Celsius. Tenemos el aluminio, el cobre, el hierro, el mercurio, el agua de mar, el vidrio, la arena, el hielo, el agua, el alcohol, la lana de vidrio y el aire. Entonces, en este caso, lo que habría que saber, ¿es cierto?, que se usa fundamentalmente el calor específico del agua, que vale 1, el hielo 0,55, por ser productores mundiales de cobre, el 0,093, pero en todo caso no es necesario aprendérselos de memoria porque uno los da como parte del sistema. Entonces, cualquier transferencia de energía en forma de calor es directamente proporcional, eso que estoy destacando ahí, que es M por C, la masa de la sustancia por el calor específico por la variabilidad de temperatura, TF menos T sub I, temperatura final menos temperatura inicial. La masa está en gramos, el calor específico está en calorías, gramos, grados Celsius, y la temperatura debe estar en grados Celsius. Si está en grados Kelvin o en grados Fahrenheit, habrá que hacer en forma anticipada la transferencia de temperatura, y para eso tenemos algunas fórmulas que nos permiten transferir temperatura, ¿cierto?, desde los cuerpos de transferencia de temperatura, ¿cierto?, dependiendo si voy de grados Kelvin a grados Fahrenheit o viceversa, o etcétera, etcétera, y tenemos las fórmulas para hacer, y eso ya lo practicamos. M en la masa es el calor específico, y TF la temperatura final y la temperatura TI inicial. Si TF es mayor que TI, esta diferencia es positiva, ¿cierto? Por lo tanto, el cuerpo gana una cierta cantidad de energía en forma de calor. Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, esa diferencia es negativa, por lo tanto, la variación de la energía te queda negativa, significa que ese cuerpo pierde energía en forma de calor y lo traspasa a otro sistema. Entonces el calor puede ser positivo o negativo dependiendo de la diferencia de temperatura. Esta fórmula o esta ecuación se ocupa cuando yo aumento o disminuyo la cantidad de energía en forma de calor. Le transfiero energía o le extraigo energía. Las unidades más frecuentes para el calor son la kilocaloría, que corresponde a 1000 calorías, o también el efecto de conversión. Una caloría son 4,186 joules y un joule 0,238 calorías. Algunos autores usan 0,24. Aquí está la lista de los calores específicos, etcétera, etcétera. Hemos dado muchos valores de eso, y esos valores uno se los da el que hay que manejar el agua. Entonces, ¿cómo yo mido la transferencia de energía en forma de calor? Hay una rama de la física que se llama calorimetría. Calormetría, medida del calor. Y esto se hace frecuentemente en los laboratorios, lo que usted dice, para lo que se usa frecuentemente para poder determinar el calor específico de una sustancia. Entonces, si usted tiene una muestra, un trozo de una sustancia, que es la que está ahí, ¿cierto? Usted primero, previo a eso, lo masa en una balanza, obtiene la masa en gramos y lo coloca en un horno. Un horno, por ejemplo, esto va a calentar, y cuando alcanza una temperatura predeterminada, ¿cierto?, le señaliza a usted la temperatura a la cual está. En forma paralela, otro grupo de alumnos coloca un recipiente, que es un vaso precipitado en este caso, e incorpora un termómetro. Como hay dos elementos que están en contacto, que en este caso es el agua, usted conoce la masa de agua, ¿sí? Usted la masa, si es 1 litro, será 1 kilo, suponiendo que la densidad vale 1, y usted lo coloca en contacto con un termómetro, ¿ya? Con un termómetro. Y la capacidad específica del agua, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Y por qué se utiliza normalmente en física o cuando uno mide estas transferencias de energía en forma de calor, usa el agua? Porque el agua es cercana al hombre, es barata, la puedes encontrar como hielo, como líquido o gas. Por lo tanto, se utiliza fundamentalmente lo que es el agua.
Entonces, otro grupo de compañeros en forma simultánea incorporó una cierta cantidad de agua, la coloca en contacto con un termómetro y de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, al estar en contacto dos objetos, el agua y el termómetro, alcanza una misma temperatura de equilibrio. Por lo tanto, la temperatura que registra el termómetro inicialmente corresponde a la temperatura del agua. En forma simultánea, otros alumnos colocaron una sustancia extraña que tiene una cierta masa y lo colocaron en un horno. Cuando te indica, por ejemplo, 120 grados Celsius, rápidamente tú sacas con unas pinzas y con un guante, sacas esa muestra y lo viertes en el líquido. ¿Ya? Al vertirlo en el líquido, ¿cierto? Obviamente se produce una transferencia de energía entre quién? Entre el agua y el sólido. Y se la transfiere, ¿cierto? Al agua. Y obviamente la temperatura del agua aumenta. Fíjense bien que ahora el termómetro está aquí. Por lo tanto, y eso aumenta ¿hasta cuándo? Hasta que la temperatura final del sólido es igual a la temperatura final del agua, es decir, se produce un equilibrio térmico entre ambos sistemas. Entonces, aquí dice, la cantidad de calor que yo tengo para el sólido más la cantidad, el calor específico que yo, perdón, la cantidad de calor que le voy a transferir al agua igual a cero, eso lo paso hacia el otro lado y queda con un signo negativo. ¿Quién es el que pierde energía en forma de calor? Obviamente es el sólido, porque estaba a 120 grados Celsius y esto podría estar a unos 20 grados Celsius o menos, 17, hoy día está un poco más helado, entonces tú conocías inicialmente la temperatura inicial del agua. Por lo tanto, la cantidad de energía que pierde el sólido se lo transfiere al agua. Y ahí ocupamos la ecuación, la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia, por la diferencia de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial del sólido es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final. Obviamente la temperatura final del sólido es igual a la temperatura final del agua, y esta es la temperatura inicial del agua. La temperatura inicial del agua tú lo tienes de acá. El calor específico del agua tú lo conoces por tabla, y tú masaste la cantidad de agua. El sólido, antes de colocarlo, ¿cierto? Tú lo masaste, esa es nuestra incógnita, ¿cierto? El calor específico del sólido, y tú conocías la temperatura inicial del sólido. Y la temperatura final, ¿no es cierto?, es la que se va a alcanzar para ambos sistemas. La temperatura inicial sería los 120 grados cuando tú viertes en el agua. Entonces se produce una transferencia de energía en forma de calor, ¿cierto? Y uno le antepone un signo negativo a aquellos que pierden energía en forma de calor y se los transfieren a otros. Y esa es la forma, ¿cierto?, de poder medir las transferencias de energía en forma de calor mediante, ¿cierto?, lo que es una rama de la física que se llama calorimetría. Ahora, no solamente se trata, en la naturaleza tenemos no solamente aumento y disminución de temperatura, sino tenemos cosas que cambian de estado. Por ejemplo, el agua, tú puedes tenerla en hielo, después la puedes tener como agua o la puedes tener como vapor. Entonces, esos procesos de transferencia de energía en forma de calor, cuando hay cambios de estado, ocurren a temperatura constante. Entonces, si yo aplico esta ecuación, esta temperatura final tendría que ser igual a la temperatura inicial porque se mantiene constante, igual que esto. Entonces, si esto vale un valor y esto vale el mismo valor, te queda 0 y aquí te queda 0 y nos vamos a las pailas. Entonces, esta ecuación que está aquí solamente se ocupa cuando hay aumento o disminución de temperatura. Cuando hay transferencia en forma de energía, el hombre inventa, ¿cierto?, lo que son los cambios, los calores latentes, ¿cierto?, de fusión o de vaporización, para evitar ese proceso, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, que la temperatura se mantenga constante. Entonces, en la naturaleza existen algunos cambios de estado, ¿cierto?, en el cual puede suceder que tú tengas en diferentes estados una sustancia. Cuando tú vas desde la izquierda hacia la derecha, tú le incorporas energía. Aquí le tienes un signo más. Cuando tú vienes desde la derecha hacia la izquierda, tú le extraes energía al sistema. Entonces, los estados de la materia que más se utilizan son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son los tres estados en que se encuentra el agua. Pero mis alumnos deben saber que además de eso, porque eso ya está, los nuevos estados que estoy nombrando son estados de la materia nuevos, por ejemplo el caso del plasma, y está el condensado de Bose-Einstein.
y más allá estaría el condensado de neutrones. Entonces, hasta el momento, los estados de la materia son 5, no 3. Sólido, líquido, gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. El plasma, ¿dónde lo encuentro? En la lava de un volcán, en la soldadura, ¿cierto? Al arco, que usted va, cuando lo llevan a la casa central, le enseñan a soldar. Ahí va, usted va a tener, ¿cierto? Va a tener soldadura al arco, ¿cierto? Va a tener plasma. En la caída de un rayo, en la conformación de una aurora boreal, en la interacción entre una partícula cargada, ¿cierto? En la línea de campo magnético, ahí tiene plasma. ¿Ok? Entonces, esas cosas son frecuentes, no son muy frecuentes en el hombre, po. Y nadie va a jugar con lava de un volcán, ¿no es cierto? O se expone a una caída de un rayo, o anda soldando al arco. Son muy pocas personas las que lo hacen. Y el otro es el condensado de Bose-Einstein, que es un condensado que propuso Einstein y Bose, que era un hindú, un científico hindú, y que ellos lo propusieron en forma teórica, por allá por los años 40, años 40, 45. Ellos se carteaban, ¿no es cierto? Y produjeron ese paper, ¿no es cierto? Y dijeron que sí existía. Y tuvieron que pasar más de, más de 30 años, 20 años, 25 años, ¿cierto? Para que eso se pudiera replicar en el laboratorio. Entonces, cuando hay una concordancia entre lo teórico y lo experimental, eso pasa a ser una ley. Por lo tanto, mis alumnos, cuando egresen de este curso, deberían saber que los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein. ¿Se está trabajando en algunos de ellos? Sí. Hay especulación respecto de otros, por supuesto, pero eso todavía es teoría, ¿cierto? Y no se ha visualizado, y cuando se pueda comprobar en el laboratorio, eso pasa a ser una ley. Entonces, si tú tienes hielo sólido y tú lo quieres fundir, lo pasas a líquido. Entonces tú le incorporas energía. Y si ese líquido tú lo quieres convertir en vapor, ¿cierto? Lo gasificas, lo conviertes en gas, que sería el caso de tomar, por ejemplo, ir a la cordillera, tener un poco de hielo, colocarlo en un tiesto con agua al fuego, lo conviertes en líquido y luego, ¿cierto? Ese líquido tú lo haces servir y lo vaporizas y lo conviertes en vapor de agua. Le incorporaste energía en ese sentido. Ahora, si ese estado, ¿cierto? O ese gas de vaporización, ¿cierto? Tú le haces perder energía en forma de calor, ¿cierto? Entonces tú lo conviertes en líquido, lo licúas o lo condensas, que podría ser el caso de que hoy día en la mañana usted amanece, estuvo muy abrigado y si abre las cortinas, en la parte interior de sus vidrios va a encontrar que está mojado, ¿verdad? Porque se produjo un proceso de condensación, porque cuando el vapor, toda la temperatura, o el vapor de la temperatura, o el vapor, la temperatura del vapor, ¿cierto? Del proceso de respiración, llega al vidrio, a través del vidrio se produce una transmisión de energía y pierde temperatura, y por lo tanto se licúa o se condensa. Y si ese líquido tú le vuelves a sacar energía, ¿cierto? Y lo quieres llevar a una temperatura menor, lo solidificas y obtienes hielo. Ahora, si tú eres bueno para la pelota y te saltas el medio campo y vas desde sólido hasta gas, te saltas la fase intermedia del medio campo, que es el líquido, tú tienes una sublimación directa. Por ejemplo, un ya está, una sal de fruta, ¿cierto? Tú la colocas en agua, de estado sólido pasa a estado de gas. Y en el caso contrario, si tú te saltas el medio campo, vienes con una sublimación inversa. Por ejemplo, podría ser pasta de zapato, ¿cierto? Entonces tú lo llevas de un estado, lo haces perder energía y pasa a estado sólido. Entonces los estados de la materia que se trabajan son fundamentalmente tres, pero la existencia de dos más de ellos, ¿cierto? Deberían ser parte de ustedes. Y los calores de fusión o calores de vaporización, ¿cómo se obtienen? El calor partido por masa, Q partido por M, que sería el calor de vaporización. Y aquí hay algunos calores latentes de fusión en calorías partido por gramo o en joule partido por gramo. Fíjense bien, el hielo son 80, aquí hay 79.7, el calor latente de fusión en calorías partido por gramo, y el del cobre 49. Entonces yo, para poder fundir, para estar de estado sólido a estado líquido, porque es por gramo, 1 gramo de hielo, necesito incorporarle 80 calorías. ¿Dónde tengo 80 calorías? Si tú vas al supermercado
y te compras un yogur dietético, ahí tienes 80 calorías. Se lo incorpora a un cubito de 1 gramo de hielo y lo funde completamente. Igual cosa, si usted tiene 1 gramo de cobre y lo quiere fundir, pasando de estado sólido a estado líquido, le incorpora 49 calorías, es decir, casi la mitad de un yogur. Usted me dirá, pero no debería ser al contrario. Claro, ¿dónde está la diferencia? Aquí. Yo para poder fundir agua necesito una temperatura, ¿cierto?, de 0 grados y la temperatura de ebullición vale 100. Yo para poder fundir 1 gramo de cobre necesito alcanzar 1083 grados Celsius. Entonces ahí donde está el truco, ¿cierto?, la temperatura. Por eso que los hornos de fundición de la alta minería, cuando están fundiendo el hielo, ¿cierto?, como en Chuquicamata, uno ve esos hornos, ¿cierto?, la gente está con unos trajes especiales, térmicos, muy lejanos, y manejan, ¿cierto?, el cobre fundido, y para que se pueda fundir el cobre, ¿cierto?, y formarlo en placas de cobre, tengo que alcanzar una temperatura de 1083 grados Celsius. Ahora, para poder alcanzar esa temperatura de 1083 y mantenerla constante, necesito un par de semanas. Por eso que cuando hay un conato de huelga, los tipos se preocupan de que no apaguen los hornos de fundición y tratan de llegar en el tiempo menos posible a un arreglo para evitar que se apaguen los hornos en cuestión, porque si no, se termina el conflicto laboral, pero entonces tú necesitarías 1 semana o algo más para alcanzar esa temperatura. Entonces, lo único que piden es que no apaguen los hornos de fundición. Y aquí están los cambios de estado, ¿cierto?, para el agua, los diagramas de ACE. Fíjense bien, tengo uno desde 0 hasta A, el tramo B, el tramo C, el tramo D y el tramo E. Entonces tengo 2 que son constantes, el B y el D. En cambio el C, el A, el C y el D hay aumento de temperatura. Lo que te están diciendo aquí, en el fondo tienes la temperatura verticalmente y tienes la energía que se ha ido agregando en Joule, no en calorías. Entonces tú lo que tienes aquí es una muestra de hielo a menos 30 grados Celsius. Entonces tú lo tienes que incorporar una cierta cantidad de energía para que el hielo llegue a la temperatura de 0 grados. Todavía tengo hielo. Luego produzco un proceso de fusión. Y ese proceso de fusión ocurre a una temperatura de 0 grados. Y al final de ese proceso, en este punto, voy a tener una mezcla de hielo y agua. Luego esa agua, al final del proceso tengo agua, todo el hielo se convirtió en agua, y esa agua, ¿cierto? Lo que hago ahora es incorporarle otra cantidad de energía para llevarlo a hervir a los 100 grados aproximadamente. Ahí está. Al final de ese proceso tengo agua hirviendo. Tengo agua hirviendo. Y ahora, aquí en este proceso le incorporo otra cantidad de energía que ocurre a temperatura constante a los 100 grados, y al final de ese proceso toda el agua se convirtió en vapor. O sea, tengo vapor de agua, y ahora lo que quiero hacer es llevar ese vapor de agua a una temperatura de 120 grados y le aumento su temperatura. Entonces tengo 3 aumentos de temperatura, 1, 2, 3, y tengo 2 procesos de cambio de fase. Este es un proceso de fusión, el hielo pasa a ser agua, y aquí tengo un proceso de vaporización, todo el líquido se convierte en vapor de agua, y aquí tengo vapor sobresaturado o sobrecalentado. Por esa razón, cuando tú estás cerca de una tetera y te quemas con el vapor de la tetera, el vapor de la tetera puede estar a 110, 120, 130 grados Celsius. En cambio, el agua caliente está a 100 grados. Entonces es más problemático quemarse con el vapor de agua que con el agua hirviendo. Ahí dice Esteban vapor. ¿Hay alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? ¿Aló? Sí, yo tengo una consulta, profe. O sea, Dígame. más que una consulta, pedirle si se puede devolver un poco para anotar la, la ecuación o la fórmula del calor latente, Claro. por favor. Ahí están los calores latentes. F, fusión, o si lo cambias por una V, vaporización. Es la cantidad de energía en forma de calor partido unidad de masa. O sea, esto es calorías partido por gramo. Es cosa de cambiarle el subíndice nomás. En vez de F, colocar una V, vaporización. Ya, profe, gracias. Ya.
¿Alguna otra consulta de esto? Esta es la materia y entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Esto lo había visto en la clase pasada, pero le hice un pequeño repaso ya que estuvimos separados de las aulas durante una semana. Entonces vamos a buscar por aquí, tengo... Profe, Sí, esos PDF están en el aula, ¿cierto? sí, pues todas las cosas que yo hago las subo Ah, al ya. sistema. Ya, profe, muchas El gracias. valor y esto que estoy presentando ahora creo que también está arriba. Usted lo único que tiene que hacer es observar, preguntar, yo le explico y después usted lo replica en su casa de acuerdo a la explicación que le he dado. El problema número 1, dice acá, 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Entonces, dice acá, el ejercicio es muy fácil de resolver, pues se cuenta con 600 gramos de hierro, que inicialmente posee una temperatura de 19 grados Celsius y que se le suministra una cantidad de 1300 calorías. Finalmente nos pide calcular la temperatura final, pero no olvidemos que se trata del calor específico del hierro. Entonces lo que tienes que hacer es buscar, si no lo tienes, el calor específico del fierro, Fe, y eso está en 0,113 calorías gramos por grado Celsius. La masa son 600 gramos, la temperatura inicial T sub 0 o T sub I son 19 grados Celsius, y la variación o la cantidad de energía que se le suministra son 1300 calorías. Entonces, tú ocupas la ecuación C igual a, o esta ecuación, déjame anotarlo aquí, entonces ocupamos la ecuación general porque hay un aumento de temperatura, delta Q igual a mc delta T, delta Q es la variación de energía en forma de calor, M es la masa, C el calor específico, y delta T. Entonces, como me piden, lo que me están pidiendo acá, que lo que era, te están pidiendo, bueno, esa es la fórmula para sacar el C, ¿cierto? El calor específico. El M y el T, bueno, aquí tienes una ecuación, esa que estoy mostrando, te permite calcular la cantidad de energía en forma de calor. La segunda ecuación, que se deriva de la primera, te permite calcular el calor específico. La tercera ecuación, ¿cierto? Podría ser, voy a repetir esto acá y lo arreglo, por favor. Ahí, por ejemplo, la masa. Ahí está, ¿ves? Y otra ecuación derivada, si te piden el delta T, entonces tú pones aquí entonces, la primera ecuación te permite calcular el calor específico. La segunda ecuación te permite medir la masa. Y la tercera te permite medir, ¿cierto?, el delta T de temperatura.
y el delta, y la primera, el delta Q. Entonces tienes 1, 2, 3, 4 variables, tienes una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones. Hay que recordar que el delta T de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí. Ah, esta es minúscula. Eso. Entonces, depende, ocupo una general y lo que está multiplicando pasa dividiendo y ocupo la ecuación que corresponde. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos el calor específico, tenemos la masa, tenemos la temperatura inicial y la variación de energía en forma de calor. Entonces tenemos la fórmula del calor específico, C igual a delta Q, M delta T, y de ahí despejan el delta T, pues está dividiendo, pasa multiplicando, viceversa, y te queda que delta T es la variación de energía en forma de calor partido por la masa por el calor específico. Y hay que recordar que la variación de temperatura, el delta T, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Si este número, que está aquí, está dividiendo, está restando, pasa al otro lado sumando, y te queda que la temperatura final es la variación de energía en forma de calor, dividido por la masa por el calor específico, y le sumo la temperatura inicial. Entonces, si reemplazamos los datos, la cantidad de energía en forma de calor era 1300 calorías, ¿cierto? La masa son 600 gramos y eso lo multiplicas por 0,113. Eso serían 600 por 0,113 y eso te queda 67,8. Ahí están los 67,8. Y le sumas la temperatura inicial T sub 0, que son los 19 grados Celsius. Y acá, si te das cuenta, si tú multiplicas 600 por esto, se te van los gramos y te queda calorías partido por grado Celsius. Por eso el que manda en todo modelo, en toda ecuación, siempre es la constante. Esa es la constante. Y esa constante está en calorías, gramos partido por grado Celsius. Por lo tanto, todas las temperaturas tienen que estar en grados Celsius y todas las masas en gramos. En este caso la masa estaba en gramos, así que no hay que hacer la transferencia. Así que te queda 1300 calorías por 67,8 calorías partido por grado Celsius. Ya los gramos se cancelaron más los 19 grados Celsius. Si tú divides 1300 en 67,8, debería quedarte 1300 dividido por 67,8. Eso debería quedarte 19,17. Las calorías se cancelan, el grado Celsius pasa arriba, estaba dividiendo, pasa multiplicando, más los 19, y eso te queda 38,7 grados Celsius. Es decir, por lo que el resultado de la temperatura final fueron 38,17 grados Celsius. ¿Dudas, consulta? ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya, perfecto. Vamos con el problema 2. El problema 2 dice qué cantidad de calor se le debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura desde 31 a 110 grados Celsius. Entonces aquí tenemos un problema, que la masa, ¿cierto?, está en kilogramos, ¿cierto? Y un kilo son ¿cuántos gramos tiene? 1000, multiplicamos por 1000 y te queda 24.000 gramos. ¿Por qué razón? Porque el calor específico, que lo saco de la tabla de datos, está en gramos. ¿Se da cuenta? Este es el que manda para la unidad. La temperatura tengo 31 grados Celsius, la temperatura inicial, la temperatura final 110 grados Celsius. Y el calor específico lo saco de tabla, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos ahora, ¿qué ecuación? Ocupo esta, porque me están pidiendo la cantidad de energía en forma de calor. Basta con multiplicar la masa por el calor específico por la variación de temperatura, que es lo que aparece ahí, ¿ves? Entonces, en este caso ocupamos M, el calor específico, el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces usted la masa que tiene son 24.000 gramos, que eran 24 kilos, el calor específico son 0,056 calorías
gramos por grado Celsius. La temperatura final que va a alcanzar son 110 grados Celsius y esto le queda menos 31 grados Celsius. Si usted hace la resta 110 menos 31, eso le queda 79, y si eso lo multiplica por 0.056, le queda 4.424, y si eso lo multiplica por 24.000, le quedan 106,176. Ya, le quedan 106.176 calorías. Y ahí está el resultado. ¿Preguntas, dudas? ¿Podría repetir eso de nuevo, profe? Lo que hicimos fue ocupar, ahora me pide la cantidad de energía en forma de calor. Voy a ocupar esa ecuación, que es la que está aquí, po. Esa. La masa la tengo, el calor específico también, y tengo la variabilidad de temperatura. La masa, que eran 24 kilogramos, lo pasé a gramos, multipliqué por 1000, un kilo tiene 1000 gramos. La temperatura final son 110, la temperatura inicial 31. Si tú haces el delta T, 110 menos 31 te quedan 79. Y eso lo multiplicas por el calor específico de la plata, la buscas en tu tabla de datos, o te lo dan como dato. Entonces, si tú multiplicas 24.000 por 0,056 calorías, gramos, grados Celsius, haces la diferencia, 110 menos 31 te quedan 79, los grados Celsius se cancelan con los grados Celsius y los gramos con los gramos, y todo esto te va a quedar en calorías. Y si tú multiplicas 24.000 por 0,056 por 79, te va a quedar 106.176 calorías. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos con otro problema. Dice acá: determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 5.200 gramos, estamos bien en gramos, al enfriarse desde 130 a 110. Tú la tenías en un horno a 130 grados, la sacaste de ese horno y la colocaste sobre una mesa. Y se enfrió, perdió energía en forma de calor, se la cedió a otro sistema, hasta alcanzar una temperatura de 10 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. Y aquí te dan como dato el calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Entonces, en este caso tenemos la variabilidad de la cantidad de energía en forma de calor, son 5.200 gramos, la temperatura inicial, o T sub 0, T sub I, 130, la temperatura final, 10 grados Celsius. El calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Entonces, nuevamente ocupamos la ecuación delta Q igual a MC delta T, porque me están pidiendo la cantidad de energía que se transfiere. Entonces, repites abajo la masa, el calor específico, y desglosas el delta T como la temperatura final menos la temperatura inicial. La masa de la barra de plata son 5.200 gramos, no hubo que hacer conversión. Este valor te lo dan como dato, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. La temperatura final que va a obtener son 10 grados Celsius, y la temperatura inicial, ¿o cierto?, a la cual estaba, eran 130 grados Celsius. Si tú haces la resta, 10 menos 130 te queda menos 120 grados Celsius. Esos 120 grados Celsius, se te van los grados Celsius, se te van los gramos, y queda 5.200, te queda 5.200 por 0,056 por menos 120. Y eso te queda menos 34.944 calorías. Y ahí aparece un signo negativo. Y aquí está la nota. Nota, el signo negativo que hemos obtenido, ese resultado, en este resultado nos indica que la disminución de la temperatura ha puesto que el cuerpo empezó a ceder calor al medio ambiente, es decir, lo pierde y lo transfiere al medio ambiente, a otro sistema. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y se trata de obtener el equilibrio, entonces lo cede al medio ambiente, lo pierde, por eso aquí es el valor negativo. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Aló.
No, profe, No, estaba profe. Ya, perfecto. Ya, les voy a dejar, voy a ir a buscar un vasito de agua y les voy a tratar que hagan este. Dice, ¿qué cantidad de calor se necesita suministrar a 600 gramos de agua para que eleve su temperatura de 25 grados Celsius a 100 grados Celsius? Entonces tú tienes una situación inicial, tienes un recipiente que tiene 600 gramos de agua, el calor específico del agua vale 1 caloría gramo por grado Celsius, colocaste un termómetro, se produjo el equilibrio térmico antes de colocar el fogón o el fuego y tenías una temperatura inicial de 25 grados Celsius. Finalmente tú le entregas energía al sistema, lo que hace, ¿cierto?, que el agua hierva. Entonces, yo quiero saber qué cantidad de energía como calor yo le incorporo al sistema. Entonces, si voy a la ecuación, ¿cuál de las cuatro ocupo? ¿Me pueden indicar cuál de las dos vamos a ocupar? ¿Aló? Si me están pidiendo la cantidad de energía en forma de calor, ¿cuál ocupo? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La ¿La dos o 1, no? ¿no? No, pues esa te permite calcular, ya está despejado, esa te permite calcular el calor específico. Esta, la masa, y esta, la temperatura. Y la primera, la cantidad de energía en forma de calor. ¿Cuál de las cuatro va a ocupar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 1. La 1, listo. Entonces usted me ocupa esa ecuación. La vamos a pegar ahí. Ya. Entonces ahora yo quiero que usted me haga ese problema y después vemos la resolución. Abajo está resuelto, ¿eh? Pero quiero que lo hagan. Háganlo, a ver cuánto les da. ¿Lo pueden hacer, chicos? Sí, profe. Ya, pues, háganlo y voy a buscar un vasito de agua mientras tanto. Y quiero que lo hagan. No puedo estar haciéndolo todo yo, pues, ustedes también tienen que practicar un poquito. Entonces ahora aproveche a practicar. Reemplace los datos, ocupe la ecuación, tiene el calor específico del agua, etcétera, etcétera.
Ya, chicos, ¿lo hicieron o no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? Sí, profesor. 45 kilocalorías. Vamos a ver. Sí, 45 calorías. 45.000 calorías. Ahí está. 45.000 calorías o, como alguien dijo, 45 kilocalorías. ¿Se da cuenta que no es difícil? Aquí está detallado paso a paso, ¿me entiende? Porque a algunas personas que le cuesta un poco más, pero es simplemente multiplicar o dividir y hacer las correcciones o las conversiones de unidades. ¿Está claro? Y fueron capaces de hacerlo. Ya, háganse este otro ahora. Miren acá. ¿Está claro que está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta del problema anterior? ¿Aló? Chicos, No, No, profe, no. todo claro. ya. Entonces ahora vamos a hacer este rapidito. También tiene que ocupar esa ecuación. ¿Cuántas calorías se deben suministrar para que un pedazo de metal de hierro de 3,5 kilogramos eleve su temperatura de 26 a 140? Ahí tiene el calor específico, tiene la masa y tiene la temperatura inicial 26 y aumentó a 140. ¿Qué problema tengo acá? El problema que tengo es que la masa está en kilogramos. Eso hay que pasarlo a gramos. Multiplico por 1000 y ocupan la ecuación. A ver, háganlo y veamos qué resulta de todo eso, de esa operatoria. ¿Terminaron? Sí, profe. ¿Cuánto les dio? 45.087 calorías. Veamos. Ahí está, 47.087 calorías. El resto llega al resultado. Sí, profesor. Ya, pues, en este caso, fíjense bien, ustedes tienen que estar atentos ahí a la jugada. Pues. Yo les di la masa en kilogramos, la tienen que llevar en gramos. Si ya alguna de las temperaturas está en grados Kelvin o en grados Fahrenheit, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pasar esa temperatura a Celsius. Hacerse, claro, porque como les he dicho y les he reiterado desde un inicio, en todo modelo matemático, en toda ecuación, siempre hay una constante, y el que manda, ¿cierto?, en cuanto a la unidad es la constante. En este caso, la constante te la permite, ¿no es cierto?, todas las unidades de energía están en calor, todas las unidades de masa tienen que estar en gramos, y todas las unidades de temperatura, ¿cierto?, tienen que estar en grados Celsius. ¿Ya? Entonces ahí tienen que estar atentos a las transferencias de energía en forma de calor. Ya, aquí hay otro problema. Dice, determina el calor específico de una pieza de 720.325 gramos para que requiere 2.300 calorías para elevar su temperatura de 37 a 140 grados Celsius. Consulte el cuadro de calor específico para identificar qué tipo de sustancia se trata. Eso lo hacemos una vez que hemos terminado el problema. Entonces ahora te dan la energía que se le transfiere, que son 23.000 calorías, la masa son 730.325 gramos desde una temperatura inicial de 37 a 140. Entonces, de las ecuaciones, me están pidiendo el calor específico.
¿Qué ecuación ocupo? La 1 me sirve, ¿no? Directamente, ¿cuál de las cuales ocupo? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Si La se- 2. La 2, el calor específico. Esa ecuación es la que debe ocupar usted. Lo vamos a colocar ahí. Ya. Haga el problema y me dice cuánto le dio, por favor. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Ya cuánto les dio? Me dio 0,0306. 306, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades? Eh, bueno, ya no sé cómo dice. Calorías partido. No me acuerdo. Calorías dividido por grado Celsius. ¿O no? Sí, profesor. Ya. Vamos viendo. Ahí está todo el proceso detallado. Si usted lo quiere revisar con todos los valores, ¿me entiende? Con todas las cosas. Ahí te digo, 0,031 calorías gramos por grado Celsius, que sería nuestro calor específico. Y si después usted lo quiere buscar en la tabla, si buscamos nuestra tabla, el único valor de calor específico es de 0,031, es el de plomo. Por la pieza que buscamos es de plomo. Si es que uno quiere, si es que uno se lo pregunta, ¿me entiende? Ya. ¿Estamos bien entonces con esto? Después yo les voy a subir esta guía con los ejercicios resueltos, propuestos que están ahí, para que usted los vea con detalle. Entonces estamos en condiciones, nosotros, cierto, de poder aplicar como corresponde el aumento o disminución de temperatura. ¿Ya? Cuando hay un objeto al cual yo le incorporo energía o le saco energía. Y ahí están las 4 ecuaciones que se pueden ocupar. La primera te permite calcular, ¿cierto?, la transferencia de energía en forma de calor. La 2, que está despejada, te permite calcular el calor específico. La 3, la masa, al cual se le incorpora una cierta cantidad de energía en forma de calor, aumentando o disminuyendo su temperatura. Y la 4, ¿cierto?, es la variación de temperatura. Recuerda que delta T te pueden preguntar por la variación de la temperatura, que sería esa, o te pueden preguntar por la temperatura final o por la temperatura inicial a la cual se encontraba la ecuación, o sea, la muestra. ¿Está claro? Chicos, Sí, profesor. Sí, Claro. profe. ya. Entonces después voy a revisar si esta guía de ejercicio, si no se la subo más rato arriba con el video de la clase de hoy correspondiente. Así que no se preocupe, usted sabe que todos los materiales se los subo en cuestión.
Entonces ahora vamos a ir a hacer otro tipo de ejercicios. Esto lo guardamos porque les he ido algunas modificaciones. Lo vamos a dejar ahí porque lo podemos ocupar. Déjame ver qué tengo acá. Bueno, aquí estaba lo que era la ecuación, lo que le acabo de mostrar, estaba listo. Ya, aquí tenemos otro tipo de problema. Déjame ver qué teníamos aquí. Ya. Bien, aquí tenemos entonces otro tipo de problema. Dice una bola de aluminio de 20 gramos a 100 grados Celsius se introduce en una vasija de cobre cuya masa es de 200 gramos, que contiene 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. Calcule la temperatura final de equilibrio y me entregan el calor específico del cobre, el del agua y el de aluminio. Entonces voy a tratar de hacer un esquema, un dibujito. Entonces vamos a dibujar aquí. Ya. El problema dice lo siguiente, le hago este esquema para que pueda entender lo que pasa. Tenemos una bola de aluminio de 20 gramos. Entonces,
tenemos una bolita de aluminio a 20 gramos, de 20 gramos a 100 grados Celsius, y lo voy a colocar, según el esquema, el dibujo, en un recipiente de cobre. Ya, es de cobre cuya masa es 200 gramos que contiene 100 gramos de agua. Ya, la masa de aluminio está a 100 grados Celsius, tiene una masa de 200 gramos, lo voy a vertir en un recipiente que contiene agua. ¿Ya? La masa recipiente de 200 gramos que contiene agua, ¿cierto? A 10 grados Celsius. Obviamente, la temperatura inicial del recipiente, ¿cuánto vale? Si estuvieron en contacto un tiempo. ¿Aló? La misma. La misma, ¿cierto? Porque estuvieron en contacto, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica. Entonces vamos a la lectura. La bola de aluminio, que tiene una masa de 20 gramos a 100 grados Celsius, se introduce en una vasija de cobre cuya masa es 200 gramos, que contiene 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. Entonces lo que se quiere es determinar es la temperatura final. Entonces la incógnita del problema
Déjeme tomar esto. Esa es la idea entonces del problema. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio? Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Me dan el calor específico del cobre, me dan el calor específico del agua y me dan el calor específico del aluminio, porque aquí, cuando vimos la calorimetría, yo tenía un recipiente en el cual había una cierta cantidad de agua, pero no se sabía de qué lo que era el recipiente. Aquí sí que te dicen, mira, el recipiente es de cobre, por lo tanto también interviene el cobre. Entonces, esta es la ecuación a ocupar. La cantidad de energía que pierde ¿quién? El aluminio, la bolita de aluminio, va a ser igual a la cantidad de calor que adquiere el agua, más el recipiente que es de cobre. ¿Por qué el signo negativo para el aluminio? Porque lo pierde. Po. ¿Queda claro entonces por qué la ecuación? La cantidad de calor que pierde el aluminio porque está a 100 es igual a la cantidad de calor que va a adquirir el agua porque está a 10 más la de cobre que está a 10. Entonces aquí tienes la masa la masa del recipiente aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final menos la temperatura inicial que el delta T. Recuerde que el delta Q es igual a eso. Entonces lo que hago, le coloco etiqueta, al. Después tengo la cantidad de agua, masa de agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, agua, más el delta Q del cobre, cobre, TF menos TI, cobre. ¿Queda clara la situación? Porque eso, jóvenes, aló, Sí, profe. Sí, ya, profesor. listo. Entonces por eso el signo negativo aquí, porque el que pierde, porque inicialmente estaba 100. Entonces pues reemplazo los datos. La masa de la bolita son, a ver, vamos al problema. Si tú te das cuenta, todas las masas están en gramos, tanto para el aluminio, el recipiente y el agua. Todas las temperaturas que voy a ocupar están en grados Celsius. Los calores específicos que me dan están en calorías, gramos, grados Celsius. Entonces no tengo que hacer ninguna transformación de unidades. Entonces aquí lo que puse inmediatamente para no contaminar mucho la muestra, coloqué la masa del aluminio 20, no le coloqué 20 gramos, el calor específico 0,217, factor de la temperatura final, que es la temperatura del sistema de equilibrio, estaba inicialmente a 100 grados Celsius, igual la masa de agua, ¿cierto? Que era 100, el calor específico del agua que vale 1, por la temperatura final, que es para ambos la misma, porque los tres van a alcanzar la misma temperatura de equilibrio. Inicialmente el agua estaba a 10, el recipiente con que contiene esa agua es de 200 gramos, el calor específico del cobre es 0,093, te lo dan como dato, la temperatura final es la misma para el aluminio, para el agua y para el cobre, y inicialmente el agua también estaba a 10 grados Celsius. Recuerden que el agua y el recipiente de cobre los dejo reposar un ratito, adquieren la misma temperatura de transferencia de energía en forma de calor, hasta que adquieren la misma temperatura de equilibrio, que son los 10. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Multiplico
20 por 0,217, te queda 4,34 negativo. TF menos 100, 100 por 1 son 100, TF menos 10, 200 por 0,093 te queda 18,6, TF menos 10. Esto que está en el lado izquierdo lo dejo igual, pero sí aquí tengo 100 manzanas, TF menos 10, más 18,6 manzanas, que sería TF menos 10. Entonces los puedo sumar. 100 más 18,6 te queda 118,6 TF menos 10. Entonces lo que tengo que hacer ahora es multiplicar y agrupar términos que tengan TF. 4,3 menos 4,34 por TF te queda ahí, menos 4,34 por 100, menos con menos te queda más, 434. 118,6 por TF, ahí está. 118,6 por 10 te queda 1186. Este término que está aquí, el 118,6 lo paso hacia el otro lado con signo negativo, agrupo términos que tengan TF a un costado. Este más 434 que está al lado izquierdo sobrando, lo paso hacia el otro lado restando, te queda menos 1186, menos 434. Estas dos cosas las sumo, negativamente te queda 122,94 TF, y aquí te queda menos 1620. Multiplicas por menos 1, el 122,94 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 1620 dividido por 122,94. Y eso te da un valor de 13,177 grados Celsius. Eso significa que la temperatura final de equilibrio del sistema fueron 13,177 grados Celsius. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, No, profe, profesor. se entiende. Ya, perfecto. Si no te dicen nada del recipiente, tú no eres mago para adivinar de qué se trata. Si te dan el recipiente, tienes que considerarlo. Entonces les voy a agregar el dibujo también que puse acá para que tengan claridad respecto de lo que estaba pasando. Este dibujo que hice acá. Ahí está. La resolución. Ya. Eso lo ocupamos en cualquier momento. Vamos a ir a buscar otro problema. Más o menos esto con ustedes. Déjame ir a buscar otro problema de calorimetría que me falta.
Ya, aquí hay un par de problemas más. Dice, un crisol de hierro de masa 2 kilogramos contiene 5 kilogramos de plata, todo a 30 grados Celsius. Determinar la cantidad mínima de calor necesario para fundir la plata. Datos. Temperatura de fusión de la plata. Si yo tengo un trozo de plata y lo coloco en un crisol con un soplete a calentar, para que se pueda fundir, pasar de estado sólido al estado líquido, ese crisol debería alcanzar la temperatura de 962 grados Celsius. Que es lo que trabaja, ¿cierto? Un joyero, un orfebre, ¿cierto? Fundiendo algunos metales. Y la temperatura de fusión del hierro son 1530 grados Celsius. El calor específico del hierro son 0,105 calorías gramos por grado Celsius. El calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Y el calor fusión de la plata, 21 calorías partido por gramo. Entonces aquí tengo los datos. La masa M1, 2 kilogramos. La masa M2, que son 5 kilogramos. La temperatura de fusión del hierro 1530, el de la plata 962. Entonces la cantidad de calor total que le tengo que suministrar al recipiente, que es crisol, más el calor, ¿cierto?, para la plata, más el calor necesario para fundir la plata. Entonces, la cantidad de calor 1 sería MC delta T. La masa del crisol eran 2 por 10 elevado a 3, eran 2 kilos, ¿no? 2 kilos, o sea, 2 por 10 elevado a 3 gramos. El calor específico de la plata, 0,105 calorías gramos por grado Celsius. Ahí está. La temperatura final, ¿cierto?, de fusión de la plata inicialmente estaba a 30, finalmente debe alcanzar los 962 grados Celsius. Y si tú multiplicas todo esto, debería quedarte 195.721 calorías. Se te van los grados Celsius, se te van los gramos y te queda en calorías. Luego está la cantidad de calor que le tengo que suministrar a la plata. En la masa de la plata, por el calor específico de la plata, por el delta T. Tengo la masa de la plata, tengo el calor específico de la plata y tengo 962 menos 30 porque estaban a la misma temperatura y el crisol y la plata deberían alcanzar la misma temperatura, ¿no? Lo expongo a la misma diferencia de temperatura. Y eso te da 260.000 y algo. ¿Ya? Y luego tengo que fundir la plata. Y como la plata yo la voy a pasar de estado sólido a estado líquido, va a ser la masa de la plata por el calor de fusión de la plata. No puedo ocupar el delta T, Q igual a MC delta T, porque esos procesos se mantienen a temperatura constante. Entonces aquí tengo la masa de la plata por el calor de fusión de la plata. La masa de la plata son 5 por 10 elevado a 3 gramos. El calor de fusión de la plata son 21 calorías partido por gramo. Se te van los gramos y eso te queda 105 por 10 elevado a 3 calorías. Entonces la cantidad de calor total es la suma de los tres calores. Y eso te da un valor de 561.680 por 10 elevado a 3 calorías. Ese 561.000 lo aproximo a 562 por 10 elevado a 3 calorías o 562 kilocalorías. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. Espera un poquito, déjame buscar. Ya. Aquí que tenemos, dice, determinar la cantidad de energía necesaria para llevar 50 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius hasta los 120 grados Celsius, que es vapor sobrecalentado o sobresaturado. Entonces, imagínate que tú tienes un hielo a menos 20 grados Celsius y lo quieres llevar a vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El calor total va a ser la cantidad de calor que yo le voy a suministrar a la muestra desde menos 20 hasta 0. Pero sigue siendo hielo, solamente el aumento de la temperatura. Y al aumentar la temperatura ocupo esta ecuación.
MC por delta T. Y le pongo etiqueta, hielo, calor específico hielo, delta T temperatura. La masa de hielo son 50 gramos, el calor específico del hielo te la dan como dato. Déjame ver dónde tengo ese problema. ¿Qué será? Ese vale 0,55, que corresponde, ¿cierto?, a la plata, al calor específico de la plata. Entonces te queda 50 por 0,55 y el aumento de temperatura lo llevas desde 0 hasta menos 20. Entonces eso que está ahí te queda temperatura final, ¿no es cierto?, es 0 menos 20. Ahí. La temperatura final, ¿no es cierto?, tú lo llevaste desde un negativo, y ese negativo menos con menos te queda más, por eso te quedaba 20. 0 menos 20 te queda 0 más 20 grados Celsius. Y si tú multiplicas los 50 más 0,55, el calor específico del hielo, por el aumento de temperatura te queda 550 calorías. Que fue este proceso. Ahí. Lo tenías a menos 20 y lo llevaste a 0. Pero sigue siendo hielo. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es llevarlo para fundir el hielo a través del proceso B. Y ese proceso se produce a temperatura constante. Entonces en este caso, voy a llevar el hielo desde 0, tiene constante. Y como la temperatura no puedo ocupar esta ecuación, porque aquí hay una variabilidad en la temperatura, entonces aquí lo que tengo que usar, ocupar la masa de hielo por el calor de fusión. El calor de fusión del hielo eran 79,8, que yo lo mostré inicialmente, pero lo podemos aproximar a 80. Y si tú multiplicas 50 por 80 te queda 4000. Se te van los gramos y eso te queda en calorías. Entonces ya gastaste 550 y 4000 calorías. Y entonces ahora estás en este proceso. Al final de ese proceso, todo el hielo se convirtió en agua. Y ahora esa agua la vamos a llevar desde 0 y la vamos a hacer hervir llevándola a 100. Entonces ahora lo que tú tienes, esta cantidad de calor Q3, la vas a llevar desde 0 hasta 100. Y en ese caso tienes el calor Q3 desde 0 a 100 es la masa de agua por el calor específico del agua por la variabilidad de temperatura. Tienes los 50 gramos de hielo que se convirtieron en 50 gramos de agua. El calor específico del agua vale 1 caloría gramos por grado Celsius y la variabilidad de la temperatura son 100. Inicialmente estaba 0, inicial 0, temperatura final 100. Te queda 100. Entonces si tú multiplicas 50 por 1 por 100, te quedan 5000 calorías. Entonces ya llevas gastado 550 más 4000 más 5000. O sea, serían 9550 calorías. Entonces ahora tú estás en esta parte. Elevaste la temperatura del sistema desde 0 hasta 100. Y ahora vas a producir otro proceso de transferencia de energía en forma de calor. Pero ese proceso va a ser un proceso de vaporización. Toda el agua se va a convertir en vapor de agua. Y como ese proceso ocurre a una temperatura constante de 100, entonces tú ahora vas a aplicar esta otra ecuación. Ahí. Que es un proceso de vaporización. No puedes ocupar esta ecuación porque eso ocurre a temperatura constante. Entonces aquí colocamos el calor Q4, que sería desde 100 hasta 100, porque la temperatura se mantiene constante, sería la masa de agua que siguen los mismos 50 gramos de agua se convirtieron en 50 gramos de vapor. Y el calor de vaporización del agua te lo van a dar como dato, vale 540 calorías partido por gramo. Se te van los gramos y te queda 50 por 540, te queda 27.000 calorías. Y luego, al final del proceso, ese vapor tú lo vas a convertir o le vas a aumentar su temperatura llevándolo
a una cierta temperatura. En este caso, la temperatura era ¿cuánto? Hasta 120 grados. Entonces tienes la masa del vapor de agua, que siguen siendo los mismos 50, no se ha variado. El calor de vaporización del agua, el calor específico del vapor de agua es 0,48 calorías gramos por grado Celsius, eso lo tienes de la tabla. Y la temperatura, el delta de temperatura serían los 120 menos 100, serían 20 grados Celsius. Se te van los gramos, los grados Celsius, 50 por 0,48 por 20 te queda 480 calorías. Al final del proceso, ¿cuánto vale la cantidad de calor? Son 550 calorías más las 4000, más las 5000, más las 27000, más las 480. Eso da lugar a 37.030 calorías. Ahora, si esas calorías tú las quieres llevar a Joule, recuerda que una caloría son 4,186 Joule, multiplicas esa cantidad de calorías por 4,186 y te queda, ¿cierto? 15.500.758 Joule. Y si eso tú lo quieres expresar en notación científica, cuenta los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,57 por 10 elevado a 7 Joule. Y ahí está el proceso, ¿cierto? Ahí está el proceso, la gráfica en cuestión. Entonces ahí tienes cambios de fase. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿por qué en el Q2 y el Q4 no hay calor específico? Porque en esto, si tú incorporas el calor específico, tienes que acompañarlo de la diferencia de temperatura. En el 1, perdón, en el 2 y en el 4, ¿no? Si tú te das cuenta, yo ocupo la masa por el calor de fusión y la masa por el calor de vaporización. Y no puedo ocupar el delta T porque en el 2 y en el 4 la temperatura permanece constante. Entonces, si tú colocas el delta T, aquí sería, si la temperatura es constante, deberías colocar 20 menos 20, te queda 0. Entonces tú tienes que, cuando hay una transferencia de energía para producir un cambio de fase, un cambio de estado, tú tienes que ocupar, ¿cierto?, los calores de vaporización o los calores de fusión. Estamos produciendo cambios de, aquí le puse fusión y vaporización. Recuérdese de esto. Mire. La 12,5. Ya, estamos listos, Taylor. Pero le voy a explicar una cosita, porque aparecieron unas cosas que a lo mejor no se acuerdan. Eso ya lo tenemos listo. Aquí, cuando yo tenía en calorías, multipliqué por 4,186 para llevarlo a Joule. Ahí tienen los factores de conversión. Y aquí tienen los calores específicos, que aparecieron algunos que no estaban. ¿Ves? Entonces esos calores específicos yo se los tendría que dar para que ustedes los tengan a disposición. Así que no se preocupe por eso. Y aquí tienen ustedes los cambios de estado. Y los cambios de estado ocurren a temperatura constante. Y para eso tiene que usar el calor de fusión o el calor de vaporización, que es Q partido por M, la cantidad de energía partido por unidad de masa. Y aquí aparece el calor de fusión del hielo, 79,7, y yo ocupé 80. Algunos autores ocupan 80. Y el calor de vaporización del agua vale 540 calorías partido por gramo. O sea, si usted tiene 1 gramo de agua y usted lo quiere pasar, lo quiere pasar desde estado líquido a vapor, le tienen que incorporar 540 calorías. Es decir, si usted divide 540 en esos yogur dietéticos de supermercado que tienen 80 calorías, lo divide en 80,
6,75, o sea, aproximadamente usted tendría, si usted tiene agua y lo quiere convertir en vapor de agua o en vapor, le tendría que incorporar aproximadamente unos casi 7 yogur de esos yogur dietéticos que tienen esas calorías. Entonces, estos calores de las temperaturas de fusión o los calores de vaporización yo se los tengo que dar, igual cosa a los calores de fusión. Repito, lo que más se ocupa es el hielo, y por esa razón esta gráfica que está aquí es la que aparece en todos los textos que yo te pueda haber dado, ¿cierto?, como referencia. Siempre van a usar el agua. ¿Por qué razón? Porque el agua tú es cercana al hombre, el hombre puede palpar, tocar el hielo, el agua o el vapor de agua lo puede ver, lo puede visualizar, sabe cuando la temperatura, el agua está hirviendo, entonces normalmente se ocupa el agua. Entonces tienes que tener el calor de fusión del hielo, 80 calorías partido gramo, y el calor de vaporización. El tramo 1, el 2 y el 3 son aumento de temperatura, entonces ahí ocupo la ecuación, ahí ocupo esta ecuación, esta. Delta Q igual a MC, temperatura final menos temperatura inicial. Cuando tengo un proceso de cambio de estado, cambio de fase, no puedo ocupar esta ecuación porque los procesos de fusión, de vaporización, ocurren a temperatura constante. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual a temperatura inicial, y si son iguales te queda cero. Cero por algo te queda cero. Entonces tú estás incorporando energía y esa energía vale cero. Entonces, para eso el hombre inventa lo que son los calores de fusión o los calores de vaporización. ¿Le queda claro? Aló, Sí, profesor. ya. Estamos en la hora, son las 12:12, y recuerden que la última prueba es el día 6 para ustedes, el 6 de agosto. ¿Y cuánto nos queda para eso? Nos 2 quedan semanas. 2 semanas. O sea, el próximo viernes iremos a hacer algunos ejercicios más y con eso estaríamos terminando. Y después de eso viene la prueba. Recuerden que aquellas personas, para evitar confusiones, aquellas personas que me deben la primera, la segunda o la tercera prueba por alguna razón, que haya estado enfermo, con COVID y una serie de otras cosas, tienen que justificar eso y me tienen que dar la tercera prueba. Esa tercera prueba es individual, ¿cierto? Y entra toda la materia del semestre. Los que no, los que van a dar la tercera prueba y tienen todas sus notas, recuerden que el 30 me tienen que entregar las últimas simulaciones. ¿Están listos? Y no le ha ido tan malo, ¿cierto? ¿Aló? No, profe. No, pues si yo les dije de un inicio, aquellas personas que estén en forma sistemática en mis clases, me hagan las preguntas, hagan los ejercicios, me entreguen los trabajos a tiempo, no tienen por qué irles mal, po. Pero hay gente, por ejemplo, que no me entregó las primeras tres simulaciones, no me hizo una prueba. Entonces, obviamente, se han dejado estar un poco. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Nos estamos viendo el próximo viernes. Que estén bien. Ok, profesor. Chao, Chao, que esté chao. bien. Profe, Profe. Chao. Gracias, chao. oiga, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Que sabe que yo me acuerdo que sí le he dado prueba y me sale que no tengo nota. Y yo me acuerdo que sí haber hecho 2 pruebas de A ver, a física. ver. Las pruebas. ¿Cuál es tu nombre? Martín Araya. Ya, vamos a ver. Mira, Martín, respecto de las notas de las pruebas, yo tengo la información. Espérate, ¿cuál es ustedes? A ver, ¿dónde están esas pruebas? Déjame ver. Las pruebas yo las obtengo y las bajo del sistema. El sistema a mí me arroja un número de pruebas en cuestión. Entonces, esto debería estar aquí. Prueba número 1.
Aquí está. Esta es la prueba número 2. Ok. ¿Dónde tengo la otra? Vamos a ver sus notas. ¿Cuánto me dijo usted? Martín Araya. Ya, Araya, usted tiene la primera, tiene un 60, la segunda no la tiene. Ok, ok. Entonces tengo que hacerle la segunda y la tercera. Escúcheme, usted tiene que dar la tercera, Ah, ok. y el 6, ¿cierto? Sí. Y usted me tiene que dar el día 9 la tercera prueba, o sea, la prueba El día, regulativa. Esa prueba regulativa el ya día. no es individual, o sea, no es colectiva, es individual y entra toda la materia del semestre. Por eso Ok, que ok. no le he puesto un 0, ni tampoco un 10. Ah, ok, ok. Entonces el día 9 de agosto le doy Claro, la prueba. claro. Usted me tiene que dar esa prueba pendiente. Y ahí le voy a dar un par de horas para que lo haga y me la entregue. ¿Por qué razón? Porque después yo tengo que subir las notas al SIGA. Y para eso tengo que estar Sí. clarito con tiempo, ¿me entiende? No, no puedo dejar pasar, dilatar mucho tiempo. Oiga, no va a dar Ah, 2 días, 3 días, no puedo. Ahí estamos contra el tiempo. Recuerde usted que no es el único curso y yo debo entregar las notas el ok. día viernes 13. Entonces, ¿cuántos días tengo? 1, 2, 2 días, ¿cierto? Para tener todo claro y subir las notas al sistema SIGA porque me la están pidiendo. ¿Me entiende? Ya, profe. Entonces Sí, ahí ningún usted problema. tiene que prepararse para toda la materia del semestre. ¿Estamos claros? Ya. Le estoy Sí, respetando profe. las condiciones iniciales. ¿Se recuerda de eso, cierto? Sí, sin ningún problema. Listo, perfecto. Muchas Ok, gracias. ya nos vemos, chao.